Hola, hola, muchas gracias. El último tema de la jornada, así que ojalá un poco de atención y voy a tratar yo también de hacerlo lo menos fome posible. Mi nombre es Patricio Silva, yo soy médico de la Fundación. Siempre le digo a los pacientes que me digan Patricio o Pato. Generalmente el término doctor generalmente también nos aleja también de la terapéutica y eso lo veo con el tiempo. Y vamos a ver el caso de Javier. En este caso vamos a ver un poco algo distinto, que es la reducción de daño con respecto al consumo problemático o los trastornos de consumo de alguna sustancia. El paciente es un paciente masculino de 49 años con un antecedente de forma intermitente de 30 años de cocaína y alcohol. Se presenta en la consulta con un deterioro funcional importante en la atención y en la cognición, ansiedad, sensación permanente de alerta y un insomnio severo de mantención y de conciliación. Estaba durmiendo aproximadamente 2 horas al día el paciente. También tenía un ánimo muy cambiante o disfórico. Anedonia significa falta de ánimo, motivación. Inapetencia, ha bajado los últimos meses mucho de peso. Dolores musculares, dolor abdominal, sobre todo en la noche. Palpitaciones, taquicardia y sudoración nocturna. Síntomas que no son fáciles de sobrellevar y que son signos de dependencia. Y vamos a ver también cuál es la diferencia entre la dependencia y el trastorno. También el paciente ha tenido reiterados intentos de internaciones y de tratamiento farmacológico de forma fallida, ya que sabemos que una de las condiciones que pone el SENDA es estar en abstención sin consumo activo, que es al final el fin de la terapia. Entonces, ¿para qué me voy a meter un programa que me piden abstención, siendo que es el final el final del programa? Dentro del antecedente clínico importante, estaba ya consumiendo de forma personal clonazepam 0,25 miligramos en la mañana, en la tarde y 1 miligramo noche para poder manejar un poco los síntomas. Estaba tomando también hace 2 semanas disulfiram por el consumo de alcohol. No consumía tabaco, pero sí una cantidad considerable de cocaína de 2 gramos al día por vía inhalatoria y un uso ocasional de cannabis. Aquí, para no ahondar mucho, de hecho la doctora Joana Miño nos contó un poco también de trastornos producidos por consumo, y aquí tenemos una lista gigante que tenemos que tener 2 o más de estos, que significa un deterioro continuo, un aumento de la dosis y un trastorno en el día a día. Los pacientes dejan de hacer sus cosas, se dejan de lado el aseo, la higiene personal, las cosas, el ocio. Entonces, obviamente, eso se transforma en un trastorno del día a día. También tenemos un concepto de tolerancia, significa que los pacientes van consumiendo cada día más para tener los mismos síntomas e incluso la misma dosis tiene menos efecto. Y este es el problema, la abstinencia. Generalmente todos los programas de rehabilitación de trastornos por alguna sustancia nos piden llegar a esto o empezar con la suspensión del consumo. Y generalmente la abstinencia no ha sido demostrada como medio para lograr en sí mejores resultados o mejores resultados de la rehabilitación. Por ejemplo, síntomas que el paciente tiene que vivir, aparte de su humor cambiante, fatiga, sueños vívidos, insomnio o mucho sueño, aumento del apetito y retraso psicomotor o en la agitación. Y todos estos síntomas provocan un trastorno en la vida social, laboral y en relaciones interpersonales del paciente. Muy breve, ¿cómo funciona la cocaína? Generalmente bloquea el receptor transportador de dopamina en el área tegmental ventral, que está en la mitad del cerebro y generalmente en un área que interviene la cognición, la atención, incluso la sensación de amor, ¿ya? Entonces, por ende, ahí, a ese nivel, actúa la cocaína. Luego, con el tiempo, se va deteriorando cuando el consumo es crónico, también va bajando los niveles de serotonina, que tiene que ver con la sensación de satisfacción. Y aquí, ¿cómo actúa la cannabis? Actúa totalmente al revés para la recuperación u homeostasis del cerebro o recuperación del paciente. Vemos que por la vía dopaminérgica actúa la cocaína, pero también la cannabis actúa por la vía dopaminérgica, provocando esta sensación de regulación. Y también acá vemos, como no tenemos puntero, que el THC tiene diversos targets o receptores, como el de serotonina, el TRPV, que son receptores que tienen que ver en la neuromodulación del consumo crónico de la sustancia.
Y aquí tenemos el caso del CBD, que también tiene receptores en la serotonina, receptores de glicina y GABA y TRPV, que son receptores que tienen que ver con este circuito de recompensa de las adicciones. Distinto, aquí nos dicen falta de evidencia, año 96, 2009, año 2012, año 2017, año 2017 y otro del 2019 que nos indican que el consumo concomitante en la rehabilitación de los pacientes cocainómanos o dependientes de cocaína no afecta el resultado, pero sí, lo que sí afecta es en el craving o las ganas de consumir. También ayuda en el distanciamiento de las dosis y ayuda a disminuir la cantidad o la necesidad del consumo. ¿Qué es lo que hicimos? Primero, el paciente llegó muy acongojado, hicimos una contención emocional, luego empezamos a conocer qué hacía, a qué se dedicaba, luego empezamos a hacer una educación que cuáles son los síntomas físicos y psíquicos de cada una de las sustancias para que fuera reconociendo y entendiendo por qué era su dependencia y los síntomas que provocaba. Luego empezamos a hacer una planificación del día a día. ¿Por qué? Porque no lo más importante siempre es la cannabis. Muchas veces la suma del todo es mucho más que la suma de cada una de sus partes. Por ende, la terapia de acompañamiento es uno de los pilares más importantes para que el paciente se sienta seguro. Luego empezamos con su terapia canábica, empezamos con un macerado que tiene 10 miligramos de THC por ml, con 4 miligramos cada 8 horas en dosis ascendiente, cada 2 días íbamos subiendo 2 miligramos y ideamos un plan y un calendario de una disminución progresiva y distanciamiento de las dosis de cocaína según un calendario y según la tolerancia del paciente. No es lo que el médico quiera, es lo que el paciente pueda aguantar, ¿ya? Mantuvimos clonazepam, de hecho empezamos a probar si podíamos suspender la dosis de la tarde, anduvo muy bien y continuamos con disulfiram. Obviamente siempre reforzando los efectos positivos. De la segunda a la cuarta visita evaluamos cuánta era la ansiedad que tenía el paciente, cómo estaba durmiendo, el apetito y también el ánimo. Y empezamos a empoderar los roles, es decir, que él tenía que hacer una actividad, que retomara su trabajo, que empezara a hacer educación, actividad física y una comida saludable. El paciente me refirió que pese al macerado, igual tenía periodos de angustia o de craving y ahí iniciamos la vaporización de una cepa alta en THC, aproximadamente un 15%, una dosis de vapo normal, que son 0,3 gramos, mantuvimos clonazepam y empezamos a distanciar mucho más las dosis y aquí tenemos los resultados. El paciente hoy en día está con un 100% de funcionalidad, el paciente no depende de terceros ni de cuidado de terceros. El paciente está durmiendo 8 horas en la noche, no en el día como le pasaba antes, y además tiene sensación de descanso. El sueño sin interrupciones. En la parte psicológica, mayor estabilidad emocional, el paciente está siguiendo las normas de autocuidado, tiene mejor vitalidad en la mañana, se levanta con ánimo, incluso con apetito, antes que no le pasaba. Y empezamos con una disminución y actualmente empezamos con 2 dosis hace 4 semanas y hoy día estamos en 0,2 gramos al día. Una disminución del 90% de la dosis inicial en 4 semanas. Y también asoció mucha disminución de la ansiedad del consumo y muy buena tolerancia a estas disminuciones y distanciamiento de las dosis. Vamos a ver, y él va a describir mucho mejor la relación familiar que tenía antes, no era muy buena, no estaba muy estable, y hoy en día incluso podemos ver que está reconstruyendo su familia. Así que muchas gracias y vamos a ver a Javier. Hola, soy Javier, tengo 49 años. Bueno, arrastro un tema de adicción hace muchos años, de los 18 años. Mucho tratamiento, muchos intentos, periodos de abstinencia de 3 años, desde 6 meses hasta 3 años, pero siempre con recaídas, y las recaídas siempre progresivamente eran con mayores daños, tanto personales como colaterales. Y en esas condiciones escuché el tema de la reducción de daños, googleé y escuché que había tratamiento con cannabis al respecto, y llegué a Fundación Daya, me atendió el doctor Patricio Silva. Inmediatamente yo llegué no durmiendo nada, 2 horas en la noche, con una depresión tremenda,
un nivel de ansiedad tremendo. Inmediatamente el uso del aceite implicó que a la semana ya estaba durmiendo 8 horas de corrido, el nivel de ansiedad bajó de si era 10, bajó a 30, y así ha sido progresivamente. Ya desde hace un mes me siento mucho mejor, los intervalos de consumo cada vez son menores, no he llegado a la abstinencia total, es mi meta igual, si es que se puede, pero lo vamos a intentar igual, pero ya los resultados son tremendos. O sea, yo estoy feliz, mi familia está feliz, quienes están al tanto de lo que estoy haciendo están súper contentos, mi madre, con mi esposa yo me había separado y ahora estamos intentando volver, todo se está reconstruyendo, así que gracias.